Muy buenas noches. Le habla la magíster Alicia Magdalena Ochoa Rodríguez. En esta ocasión vamos a hablar sobre la evolución de las garantías constitucionales en el Ecuador. Eh, la periodización de los constitucionalismos ecuatorianos son tres. Primero, constitucionalismo premoderno, Estado obsoleto, Constitución de 1812. Dos, constitucionalismo moderno estatal legal, Constitución de 1830 hasta Constitución de 1998. Y la constitucionalismo posmoderno, Estado constitucional, igualitarismo y Constitución de 2008. En la Constitución del 1812, la Revolución Francesa dio inicio a las guerras en Europa, entre las que Napoleón intervino militarmente a España, debilitándolo al país ibérico, dando comienzo a la independización de sus colonias en América. El primer intento de la revolución por los criollos fue en el año 1809, pero que fracasó por las pugnas que había en Guayaquil, Cuenca, Pasto y Popayán, que impidieron que los criollos de Quito se impusieran ante los españoles, acabando en muerte de los próceres de la independencia. Luego hubo otro intento y contaron con una fuerza armada, pero los patriotas se dividieron en moderados y radicales, de los cuales se reflejó la Constitución de 1812, pero la división de los patriotas provocó enfrentamientos entre ellos, provocando debilidades por el ejército realista. La Constitución de 1830, considerado proyecto criollo, de acuerdo al autor Ayala, inicia desde la República hasta la Revolución Liberal, predominada por el latifundista y por una escasa importación y exportación, ya que los criollos, creyéndose blancos puros de sangre, abusaron de los indígenas, prometiendo salarios por trabajos de campo que nunca pagaban por el cobro de deudas. Dominaban a los negros mediante el esclavismo y también dominaban a las mujeres por la incapacidad civil. Por factor tiempo, no voy a leer cada uno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución, pero lo veremos en clase. La Constitución de 1835, la Asamblea dicta una segunda Constitución, ya que el Estado se encontraba en guerra, pero no hay muchos cambios. El creador sigue siendo Dios, sigue predominando la religión católica. Para la ciudadanía ya no es 21 años, sino 18 años, y disminuye el valor de la propiedad a 200 pesos, pero se puede suspender la ciudadanía si es un vago, ebrio, deudor y si tiene una enfermedad que produzca discapacidad física o mental. La Constitución de 1843. Esta Constitución no aporta mucho, ya que no se invoca a Dios, pero sigue siendo la religión católica y se excluye cualquier culto. Los deberes siguen antecediendo a los derechos, los extranjeros gozan de derechos siempre y cuando respeten la ley. La ciudadanía no cambia nada y ahora los derechos tienen un título de garantías de los ecuatorianos. Constitución de 1845. Esta constitución tuvo nacimiento por la crisis que tiene en nombre de revolución marxista, ya que fue en el mes de marzo. En esta restaron poder al Ejecutivo, pero hay ciertos cambios. Por ejemplo, vuelve la invocación a Dios, aparece la invocación por primera vez al pueblo como soberano, que los extranjeros gozan de derechos si respetan la Constitución, y a los derechos se le añade el respeto a la religión. En esta Constitución aparece por primera vez la presunción de inocencia y la motivación en la sentencia. Constitución de 1850. Esta Constitución, igual que otras, no radica el texto, sino en la transitoria, que nombra el presidente. En esta cambia, como por ejemplo, desaparece la invocación al pueblo y vuelve la noción de la nación. Los derechos tienen su título de garantías, igual que la anterior. Constitución de 1852. En esta Constitución no hubo casi nada de cambios, ya que el hito jurídico era la abolición de la esclavitud, ya que se decía que los republicanos eran libres y aún así seguía la esclavitud. En la Constitución de 1861 no se nombra a Dios, pero sigue siendo la religión católica la oficial. Para la ciudadanía se anula el requisito de propiedad, se sube la edad de 21 años, pero por primera vez se elige directamente al presidente de la República. Constitución de 1869. En esta Constitución sigue siendo la religión oficial el catolicismo, se añade el requisito ser católico,
Desaparece el requisito de tener propiedad hasta para ser miembro del Parlamento. Aparece un nuevo derecho que es el de reunión. Constitución de 1878. Aquí ya viene o comienza la exportación de cacao y nace la burguesía comercial y bancaria. Comienza la emigración de los indígenas de la sierra hacia la costa. La Asamblea expide constitución a nombre del pueblo ecuatoriano. Se sigue manteniendo la religión católica. Para ser ciudadano se requiere tener más de 21 años, ser casado y saber leer y escribir. Constitución de 1883. En esta constitución, como requisito indispensable de ciudadanía es ser varón y se eliminan los otros requisitos. Se reconoce nuevamente el derecho a petición y el derecho de reunión. En la Constitución de 1897, esta constitución expide el nombre y autoridad del pueblo ecuatoriano, pero sigue protegiendo el catolicismo en los requisitos de ciudadanía. Es tener 18 años y saber leer y escribir. Se prohíbe a los religiosos extranjeros administrar bienes en el catálogo de derechos, denominado de las garantías. Comienza con el reconocimiento de las creencias religiosas. La enseñanza es libre y gratuita, así como de fundar centros de enseñanza. Y los padres pueden escoger la enseñanza de sus hijos, refleja la jerarquía constitucional. Esta constitución es una de las más importantes consideradas, ya que hicieron reformas radicales en el Estado, como el Estado laico, entre esas la ruptura entre el Estado y la Iglesia, por lo que ya desaparece como la religión oficial, pero no establece como laico. Por primera vez los derechos se dividen de garantías nacionales y de garantías individuales y políticas. En las primeras garantías se establece la educación, que es gratuita, obligatoria, pero laica, y en las segundas garantías, además de las garantías ya establecidas, está la garantía de derecho a la libertad de trabajo. En la Constitución de 1929, se inserta el Estado legal de derecho, dice que la nación es ecuatoriana y se forma por los ecuatorianos bajo el imperio de la ley. Y es importante que por primera vez en los derechos de ciudadanía aparece el requisito de la palabra mujer, donde dice que todo ecuatoriano, hombre o mujer, mayor de 21 años y que sepa leer y escribir, el Consejo del Estado tiene como potestad declarar la acción de nulidad en los decretos realizados por el presidente, siempre y cuando se contraponga contra la Constitución y las leyes. Tiene facultad exclusiva para interpretar la Constitución. Constitución de 1945. En esta constitución se expide el nombre del pueblo, siguen los requisitos de ciudadanía, pero ahora a la edad de 18 años y sigue siendo hombre y mujer. El Congreso se conformará por diputados y también los indígenas tienen su representación. Ahora el presidente sí puede quebrantar la constitución y por primera vez aparece la fuerza pública, que es la policía y los militares. Constitución de 1946. En esta constitución se asocian los ecuatorianos bajo las leyes y costumbres homologación cultural. Para ser ciudadano, hombre o mujer de 18 años, los extranjeros tienen derecho, excepto los derechos políticos. Además, la Constitución, en esta segunda parte, se encuentran los derechos fundamentales que se dividen en preceptos fundamentales y el de las garantías, que a su vez se dividen en garantías generales, individuales, comunes y garantías especiales. También encontramos que se condiciona la libertad de conciencia, a la que no se opone la moral. Se garantiza el trabajo, el Estado debe apegarse a la cultura indígena y al campesino. El derecho de proporcionar medios de subsistencia a los inválidos cuando no tengan bienes y no pueden trabajar. Se prohíbe el destierro, la extradición y se instituye un sistema consular para los ecuatorianos. Constitución de 1967. En esta constitución aparecen las normas fundamentales que amparan a sus habitantes, garantizan una convivencia social y fraterna, declaran inalienables los fueros de la persona y se condena el nepotismo individual o colectivo. Los derechos y garantías se dividen en disposiciones generales del que trata la teoría general de los derechos, 2, de la familia, matrimonio y maternidad, 3, de la propiedad, 4, del trabajo y la seguridad social, 5, de los derechos políticos y 6, situación de los extranjeros. La fuerza pública se encargará del orden constitucional entre los derechos. En la Constitución de 1979. En esta Constitución por primera vez se quita el requisito para ser ciudadano que tenía que saber leer y escribir. Solo queda tener 18 años. Ahora los derechos y deberes y garantías se dividen en secciones. Sección primera, los derechos de personas, que viene a ser los derechos civiles y la igualdad a la mujer. Sección segunda, de la familia. Sección tercera, la educación y la cultura. Previsión social, la salud, saneamiento ambiental. Sección quinta, derecho al trabajo. Sección sexta, los derechos políticos. Y termina con el goce de los derechos civiles, políticos, económicos y el derecho a la propiedad.
La Constitución de 1998. Esta Constitución se encuentra en rasgos de neoconstitucionalismo europeo y de Latinoamérica. Hay juez de última instancia, pero los rasgos más importantes es que define el sistema económico como social de mercado. Fundamentado en los principios de empresas privadas, por primera vez el Ecuador es un Estado social de derechos. Se instala el idioma quechua y chuar como idiomas ancestrales. Es esencial los derechos humanos, las libertades, tanto los hombres como mujeres, y la seguridad social. Y tenemos por último la Constitución del 2008, Constitucionalismo Postmoderno, Estado Ecuatoriano. Constitucional, Estado Constitucional. Esta constitución es un acumulado histórico de las luchas que ha tenido el pueblo americano, ya que desde su encabezado describe que el Ecuador es un país plurinacional, intercultural, reconoce los derechos de los pueblos y protege la diversidad, promueve por primera vez el respeto a la naturaleza. El neoconstitucionalismo posmoderno no se concentra en la distribución de riqueza, sino en el respeto a la diferencia, o sea, igualitaria. Se protegen los derechos como fin primordial del Estado. Entre las novedades encontramos el Estado constitucional de derecho, es primordial garantizar los derechos, todos tienen titularidad de derechos, existen principios fundamentales de derechos, ahora existe una clasificación de derechos, derechos de buen vivir, derechos exclusivos a las personas prioritarias, derechos a las comunidades, pueblos y nacionales, derecho a la partición, derecho de libertad, derecho a la naturaleza. Derecho de protección que incluye el acceso a la justicia, tutela efectiva, el debido proceso, el derecho a las víctimas de delitos, la no extradición, la imprescriptibilidad en los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Hasta aquí hemos llegado en la evolución de las garantías constitucionales del Ecuador. Hay una tarea de responder unas preguntas que las podrán ver en la plataforma y nos vemos el día de clase. Muchas gracias.